Y sus preguntas que apuntan a una reestructuración del sistema político ecuatoriano, desde la reducción del número de legisladores hasta permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la posición ahora de la Asamblea? ¿Tiene poder real de influencia en esto o simplemente va a actuar como caja de resonancia política? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Gracias también a FM Mundo por la invitación. Estamos a la orden. Asambleísta, ¿Cómo mira usted que el Ejecutivo, que necesita justamente el aval de la Corte para avanzar justamente en la consulta que ha planteado, ahora también dentro de esa misma consulta haga la pregunta de si es que los jueces deben o no ser tratados, enjuiciados políticamente? Que no, usted dice que sí se han pronunciado. Yo no he oído un pronunciamiento fuerte de ustedes como Partido Social Cristiano respecto a este tema. Bueno, primero que la intención del presidente de la República de la consulta popular, la tiene hace muchos meses atrás, incluso fue parte de su plan de campaña, aunque su plan de campaña fue más bien una Asamblea Nacional Constituyente. Luego, en el camino, cuando se posicionó, sabiendo que tenía mayoría en la Asamblea Nacional, decidió más bien hacer reformas parciales a la Constitución a través de una consulta popular en la que también participa la Asamblea Nacional, dependiendo de qué tipo de consulta sea. Y se habían tomado en consideración varios aspectos, ¿no? Que el presidente los ha estado haciendo mediáticos a través de todos los estamentos estatales, es decir, por ejemplo, la aprobación de las bases militares extranjeras en el Ecuador, la eliminación del fondo partidario a las organizaciones políticas, que es lo más sonado. Pero no había dicho en su totalidad cuál era la profundidad de la reforma a la Constitución, o la reforma constitucional que él quería plantear. Y sí, no suena tan bien el hecho de que al momento en que la Corte Constitucional no suspende temporalmente la ejecución de algunos artículos de 3 proyectos de ley económicos urgentes aprobados por la legislatura, que fueron sancionados por el presidente de la República, que se encuentran en el registro oficial, pero decidió suspenderlos, obviamente por los motivos explícitos que considera la Corte Constitucional. Entonces, al otro día, de forma inmediata, sale ya el pliego de las preguntas de carácter general que el presidente piensa enviar a consulta popular y consultar a los ecuatorianos. Y ahí sale esto de que la Corte Constitucional sea también un organismo sujeto al control político y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Ese es un tema que nadie lo vio venir. ¿Pero cuál es la opinión de ustedes? ¿Le parece correcto? Nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que todo organismo público sí tenga que ser monitoreado, que tenga que ser supervisado, que tenga que ser auditado. Pero si vamos al ordenamiento jurídico actual, los jueces de la Corte Constitucional están sujetos a cualquier acción administrativa, penal, sujetos también a la Contraloría, a las auditorías de la Contraloría General del Estado, no específicamente por los fallos que puedan tener, pero sí por las actuaciones que ellos puedan tener. Entonces, están sujetos igual a controles. El que la Corte Constitucional esté sujeta al control político y a la fiscalización de la Asamblea Nacional vuelve a esto difuso, en el sentido de que prácticamente la Asamblea sería juez y parte. ¿Y por qué lo digo? Porque si vemos el proceso parlamentario dentro de la construcción de los proyectos de ley, cuando vienen de la misma Asamblea, salen de la Asamblea, igual tienen que pasar por el Ejecutivo y finalmente, aunque estén publicados en el registro oficial, tienen que pasar por un control constitucional, sea esto por una demanda o no. Incluso puede ser por la propia autoría de los jueces constitucionales. Ellos revisan la ley, ven que hay algo inconstitucional y después de algún tiempo ellos declaran un articulado o una ley de forma inconstitucional. Son parte del proceso parlamentario. Entonces, ¿considera que el planteamiento de esta pregunta en este momento es pasarle la factura a la Corte por sus actuaciones o sus fallos? Bueno, es decir, no podemos decir en estos momentos que la Corte puede actuar en favor o en perjuicio de algo o de alguien, pero lo que sí está claro es que la Corte Constitucional, como es concebida dentro de la Constitución actual que rige a los ecuatorianos, debe ser un organismo independiente, libre de presiones políticas.
Porque ¿qué pasaría mañana más tarde si la Corte Constitucional pasa al control político de la Asamblea Nacional? Entonces la Asamblea, los jueces de la Corte van a estar siempre con el temor de poder tomar decisiones judiciales que tienen que ver con incluso tutela de derechos en función de que mañana más tarde puedan estar sujetos o no a un juicio político y mañana puedan ser destituidos. Y entonces, como yo decía hace un instante, eso se vuelve un proceso engorroso y delicado en el sentido de que la Asamblea se constituiría en un juez y parte de las decisiones constitucionales. Y recordemos una cosa, pese a que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, sí, pero trata temas relacionados a las leyes que están en el Ecuador en el marco de la Constitución. Nosotros no, como legisladores, no, las decisiones que toma la legislatura no pueden pasarse sobre la Constitución. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fiscalizar al organismo que se encarga de garantizar los derechos que establecen en la misma Constitución? Juicio político. Entonces, ese es el fondo por el cual nosotros como PSC no estaríamos de acuerdo, en el sentido de que la Corte Constitucional tenga que ser políticamente responsable. Políticamente. Recordemos, ¿no?, que hay muchas instituciones públicas que sí son, ¿no?, que pasan por el filtro de la fiscalización de la Asamblea Nacional porque tienen que tomar decisiones políticas en el momento, o porque no han cumplido sus funciones. Pero la Asamblea no es el organismo del Estado que garantiza si es que se cumple o no el derecho constitucional. Para eso existe la Corte. ¿Cuál es la conversación en la Asamblea entre los asambleístas de diferentes bancadas? ¿Qué piensan respecto a esto? Bueno, hay sentimientos divididos. Entiendo que... Porque el gobierno tiene mayoría en la Asamblea. El gobierno tiene mayoría en la Asamblea, pero escuché por ahí, no sé si es un criterio equivocado, pero escuché que incluso el Partido Revolución Ciudadana también estaría de acuerdo. Creo que sería la única pregunta con la que estaría de acuerdo. Nosotros no entenderíamos, ese es el pensamiento, en este caso, de los partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional, y no puedo yo tampoco hablar por el resto, ¿no? Lo que sí hemos conversado, y muchos, incluso muchas personas que están dentro de del mismo partido político o del oficialismo, están desconcertados. Nadie esperaba una decisión de esta naturaleza. Obviamente les toca apoyar la decisión, en este caso emitida por el Ejecutivo, pero muchos están desconcertados. También hablaba con algunos especialistas en temas constitucionales que han venido en estos días a analizar el tema, y muchos decían que las preguntas se las está planteando por una vía incorrecta. Es decir, ¿por qué si el presidente tiene la mayoría que acabamos de mencionar dentro de la Asamblea, por qué no hace el procedimiento normal como lo hizo, por ejemplo, con el tema de las bases militares? Que las bases militares pasaron primero por la Asamblea, fueron aprobadas y ahora vamos a consulta. Recordemos que el proceso de reforma constitucional es obligación que pase el Parlamento ecuatoriano. No puede haber una reforma a la Constitución directamente enviada como una consulta popular a través del del Consejo Nacional Electoral, y que inmediatamente el pueblo decida o no, porque podíamos romper el marco jurídico constitucional. Entonces, ¿qué se espera en estos momentos? El presidente, me imagino, todavía no ha enviado las preguntas a la Corte Constitucional. Ese es el filtro. ¿Y por qué no lo ha enviado? Porque todavía nadie conoce de los anexos que son adjuntos a cada una de las preguntas, en donde está específicamente cuál es la reforma que quiere hacerse a tal o cual norma, y específicamente a la Constitución y el alcance. En ese momento, la Corte Constitucional dicta el camino de reforma que tiene que darse. Y existen solamente tres caminos para poder reformar la Constitución. El primero, vía enmienda. Cuando es una enmienda es porque no se hace una estructura formal a las instituciones del Estado y porque no se quitan derechos. Entonces, ahí, en ese sentido, pasa por una enmienda. ¿Cuál es el procedimiento para la enmienda? El presidente de la República, una vez que recibe el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, envía a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional puede reformar o enmendar la Constitución, pero tiene que ser con las 3/4 partes, con la mayoría calificada. Es decir, 102 asambleístas de los 151 presentes. Esos votos no los tiene, por supuesto, el gobierno en estos momentos. No tiene una mayoría calificada. Tiene una mayoría absoluta de 77, 78, 79, hasta 80, pero para poder hacer una enmienda a la Constitución debería tener una mayoría calificada. Ese es el primer camino de reforma constitucional. Y ahí no tiene que ir al pueblo. Es decir, eso se reforma ahí mismo en la Asamblea Nacional, y luego de aprobada en este caso, la Asamblea, pasa directamente al registro oficial.
La segunda reforma es la reforma parcial, en donde sí pueden haber reformas a la estructura del Estado, siempre y cuando esas reformas no quiten derechos. Si no quitan derechos, entonces se constituye en una reforma parcial. Esa reforma parcial igual es dictaminada por la Corte, pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo la envía con el dictamen de procedimiento de la Corte a la legislatura, y la legislatura puede aprobar ahí solamente con la mayoría absoluta, es decir, con 77 votos. Pero luego esa aprobación tiene que ser ratificada, tiene que pasar por un referéndum. Entonces, tampoco es que, incluso ahí los tiempos estaría de observarlos, porque una reforma... Al llamado que ha hecho ahora, que incluso se ha adelantado un mes más. Si él dice que la reforma va a ser en noviembre o en diciembre, habría que ver si dan los tiempos para una... Porque esto, primeramente, el cambio de control político por parte de la Asamblea no puede salir por una enmienda. Pero no me diga que esto no lo conocen los asesores jurídicos de la presidencia. A ver, primero, si hemos notado, y observemos una cosa, en muchas ocasiones el presidente de la República ha enviado, por ejemplo, en la consulta popular anterior, envió algunas cosas y luego las quitó. ¿Me explico? Entonces, a mí me da la impresión de que obviamente hay una intención, hay algunas cosas positivas. No estamos diciendo que todo está mal dentro de las preguntas que plantea el presidente de la República. De hecho, nosotros estaríamos de acuerdo en casi la mayoría, excepto este tema de la Corte Constitucional. Estamos de acuerdo con el tema del trabajo por horas, estamos de acuerdo con que se le quite el recurso a los partidos políticos, estamos de acuerdo con que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas adicionales que están planteadas. En lo que nos genera duda es este tema de la fiscalización o del control político a través de la Asamblea a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me da la impresión de que esto de aquí fue simplemente una presión, una medida de presión que se le está dando a la Corte Constitucional. Por los Imaginémonos que mañana más tarde la leyes. Corte Constitucional, con la presión que se está dando, se abstiene de objetar temporalmente y mañana manda y aprueba a que siga en el registro oficial y que sigan vigentes las leyes. ¿Usted cree que esa pregunta irá dentro del pliego de la consulta popular? Yo dudaría mucho. Entonces, para mí es una forma de presionar a la Corte Constitucional. Pero ¿no cree que también es una forma de desperdiciar un momento clave en donde el gobierno tiene tanto apoyo ciudadano para hacer una consulta de temas realmente estructurales? Por supuesto, nosotros lo hemos dicho. El día de ayer estuvimos en una conferencia de prensa en particular y dijimos que la consulta, si es que va a haber, y de hecho va a haber, tiene que ser aprovechada, no más bien para quitar derechos, porque más bien el hecho de que la Corte Constitucional sea, abusada en el control político por parte de la Asamblea Nacional, mañana lo que puede provocar es que la gente pierda derechos. Y entonces, ¿no? Yo decía que si es que la Corte Constitucional escoge la vía de la reforma parcial, tiene que pasar por la Constitución, tiene que ir a referéndum, eso sí es que la da. Pero para mi concepto y la de muchos expertos en la Constitución es que esto de aquí ni siquiera puede pasar por medio de una reforma constitucional, porque al momento en el que pones bajo presión de la Asamblea Nacional a la Corte, ya la Corte se vuelve más política, no técnica, no garantista de los derechos de la Constitución. Entonces estamos hablando de que a lo que tú le cortas un derecho, la vía no es ni la enmienda ni es la reforma constitucional, sino una Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual se necesita otro mecanismo. Bueno, veamos entonces qué sucede. Ya parece una telenovela esto, pero bueno, estaremos muy atentos de lo que pase, asambleísta. Yo le agradezco muchísimo. A la orden, muchísimas gracias por la invitación. Nos acompañó Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Notimundo a la carta. Información oportuna.